En esta clase vamos a hacer algunos problemas de la guía, no todos, ni tampoco vamos a resolver todos los incisos. Lo que no haga y no resuelva, les pido que me escriban, que me manden un correo, que me manden un mensaje y les voy a dar una explicación más detallada de los incisos que no les salgan. En particular voy a dar un repaso rápido de los problemas y las preguntas más generales de esta guía. Voy a empezar por el problema 3A, donde pide, en base a un tiro horizontal, construir las ecuaciones horarias. Entonces acá ven cuáles son las ecuaciones horarias de este movimiento. Son 6, una para cada tipo de vector: posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? Es muy importante definir el sistema de referencia. Por lo general yo lo puse a nivel del piso, el acantilado está a 50 metros y se lanza con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, en base a esto, ustedes lo que están viendo acá es que tenemos una ecuación, una gráfica de trayectoria, ¿sí? Una representación de lo que va a ser la trayectoria adecuada. Fíjense cómo las ecuaciones de posición se van completando. Esta corresponde a un MRU, como todo movimiento en el eje X. En el eje Y, un movimiento acelerado. Fíjense que acá falta el término de la aceleración gravitatoria, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo. Abajo están las ecuaciones horarias de velocidad. Fíjense que acá este 10 no es otra cosa que la gravedad. Entonces queda menos gravedad por tiempo porque el vector aceleración está dirigido hacia la parte negativa del eje y la velocidad es constantemente 30 metros por segundo. Y los vectores de aceleración. Bien, en el inciso C de este problema se pide el alcance del disparo. Cuando se pide el alcance de un disparo, se está pidiendo cuál es la distancia en el eje X que adquiere el cuerpo cuando llega a tocar el piso. Es decir, cuando esta partícula salga de este punto y describa su parábola y termine cayendo a nivel del piso, esa distancia que recorrió se llama alcance. ¿Cómo se calcula el alcance? Bueno, el alcance se calcula primero igualando a cero la ecuación en Y, porque le voy a pedir a la ecuación en Y que me diga cuánto tiempo tarda esta partícula en llegar a la coordenada de I0. Entonces lo igualo a 0. De esta ecuación voy a despejar el tiempo. Fíjense que es una ecuación fácil de despejar, no necesito usar la fórmula resolvente. Con ese tiempo obtenido, vengo a la ecuación de posición y reemplazo el tiempo en la posición y entonces voy a calcular acá el alcance. ¿Sí? Ese es el procedimiento, no necesité ninguna de las otras ecuaciones para resolverlo. El problema 4 vamos a resolver solo el inciso A y el inciso D. Observen que acá tenemos nuevamente un esquema de la trayectoria, un gráfico de trayectoria donde están representados los ejes del espacio, el eje Y, el eje X. Y la partícula vuelve a salir de la altura de 50 metros con una velocidad inicial que ahora no está, una velocidad que no está dirigida en forma horizontal, sino que está dirigida en forma oblicua. Las ecuaciones horarias, para poder construirlas en un caso así, lo primero que tengo que hacer es lograr, porque el problema me da el módulo y el ángulo, es decir, me da el módulo de la dirección y el sentido de este vector. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es tratar de calcular el módulo, las componentes de este vector. Tengo que hacer el cálculo de las componentes de este vector usando las ecuaciones trigonométricas que yo expliqué ya en la clase 1 de este tema. Es decir, usando el seno y usando el coseno, ustedes lo que van a tener que tratar de hacer es calcular las componentes. En este problema las componentes resultan para el eje X 22,98 y para el eje Y 19,28. Fíjense, estos vectores que yo puse aquí en negro son las componentes que yo luego tengo que usar en mis ecuaciones horarias. Bien, entonces si volvemos acá y miramos un poco, vemos que las ecuaciones horarias, fíjense cómo quedó. En X quedó un MRU, porque considero que el objeto por inercia se va a mover en esa dirección. Bien, en el eje Y, fíjense, usé la componente en el eje Y con su posición inicial y con el término de la aceleración, un medio de la aceleración por tiempo cuadrado, y luego vienen las ecuaciones, fíjense, las ecuaciones de velocidad y las de aceleración, que van a ser prácticamente iguales si no cambiamos el sistema de referencia que vengo usando siempre, positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Bien, ¿cómo resuelvo entonces ahora el inciso D, que pregunta por la altura máxima? Bien, la altura máxima de un tiro oblicuo es una situación en la cual el vector velocidad
va perdiendo su componente en y hasta que se hace completamente cero y queda solo con su componente en x. Es decir, es este punto. Es lo que llamamos el vértice de la parábola. Cuando un tiro oblicuo alcanza el vértice de su parábola es porque alcanzó su altura máxima. ¿Cómo calculo esta altura, esta distancia? Es decir, la coordenada y de ese momento. Bueno, tengo que venir a las ecuaciones de velocidad y pedirle a la ecuación de velocidad en y qué tiempo tiene que transcurrir para que este valor sea cero. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que venir y reemplazar aquí ese valor. Luego, una vez que tengo reemplazado ese valor, lo despejo en el tiempo y calculo el tiempo en llegar a la altura máxima. Una vez que tengo el tiempo en la altura máxima, vuelvo a la ecuación en y reemplazo. ¿Y qué voy a obtener entonces? Voy a obtener lo que llamamos altura máxima. Esa es la altura máxima. Cuando yo logro, entonces, despejar de la velocidad el tiempo igualada a cero y reemplazar en la ecuación en y. Habla de un náufrago que se encuentra en el mar y un avión va a tratar de dejarle algún tipo de paquete con víveres. Fíjense que el dibujo muestra que el avión viaja en forma horizontal con un vector velocidad definido. Cuando el paquete sale del avión, algunas personas o en general estudiantes interpretan que la partícula va a caer en una caída libre. Pero no es así, porque nos estamos olvidando que está presente la ley de inercia. Esto significa que el paquete tiene la misma velocidad que trae el avión. Cuando se suelta del avión, esa velocidad que traía no se puede perder completamente y describir una caída libre. No puede ser así. Eso sería si el avión estuviese en reposo tipo un helicóptero. Pero si el avión está con una determinada velocidad, cuando suelta el paquete, la velocidad que traía el paquete se conserva y el avión se irá para otro lado, desaparecerá, pero el paquete tiene que conservar la velocidad que traía el avión, ¿correcto? Entonces no podemos eliminar el vector velocidad del paquete ni bien sale del avión. Tiene que conservar la misma velocidad que el avión. Por lo tanto, esta velocidad es la velocidad del avión. Y el paquete describe entonces un tiro horizontal. Las preguntas de este inciso, si las analizamos, las preguntas que vamos a analizar, fíjense, ya ahora dibujé el paquete con su vector velocidad, con los datos que me dio el problema de altura y dibujé un esquema de trayectoria con las coordenadas del espacio. El ejercicio pide, en el inciso A, ¿cuánto tiempo tarda el paquete en tocar el piso? Eso se resuelve, obviamente, tomando la ecuación del movimiento en y de ese tiro horizontal. Fíjense, puse la posición inicial, su velocidad inicial en el eje y es nula, es cero, y la aceleración gravitatoria por t cuadrado. Esta ecuación, para sacar el tiempo en llegar al piso, la igualo a cero, porque fíjense cómo mi sistema de referencia pone en cero la ubicación del agua o del piso donde está el náufrago. Entonces, de esta ecuación, que finalmente fíjense que va a quedar muy simple, queda así, 180 menos 5 por t cuadrado, se despeja el tiempo. De ahí despejo entonces el inciso A. Y en el inciso B pregunta, ¿a qué distancia del náufrago el avión tiene que soltar el paquete? En definitiva, si yo tomo como instante inicial el momento en que se suelta el paquete, lo que me está preguntando es el alcance. El tiempo en llegar al piso yo ya lo tengo, porque lo resolví en el inciso A, lo reemplazo en esta posición, en la ecuación de posición en X y calculo entonces el alcance que va a tener ese disparo y por ende la distancia a la que tiene que estar el avión para que el náufrago reciba el paquete. Bien. En el problema 7 tenemos que se va a producir un lanzamiento a una velocidad de 10 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Y ese lanzamiento está dirigido a impactar contra una manzana que está respecto del punto de lanzamiento 5 metros por debajo. Entonces fíjense, acá hicimos un pequeño esquema del problema para más o menos ambientar la situación. Entonces fíjense lo siguiente. La manzana está en una ubicación determinada, la partícula está en una altura de 5 metros respecto a la manzana, entonces yo pongo el 0 de mi sistema de referencia, lo pongo en la ubicación de la manzana, y me queda que la posición inicial en el eje Y de la partícula es de 5 metros. Descompongo el vector velocidad, que me da la componente en X, fíjense que me da 8,66, y la componente en Y me da 5 metros por segundo, y con esos datos construyo mis ecuaciones horarias. Tomo mis ecuaciones horarias.
La primera pregunta que hace este problema es calcular el tiempo que tarda la partícula en llegar a impactar contra la manzana. Bien. Para sacar ese tiempo, básicamente tenemos que igualar a cero, dado como yo puse mi sistema de referencia, tengo que igualar a cero la ecuación de I. Con la dificultad de que me va a aparecer inmediatamente una ecuación cuadrática completa a la cual tengo que usar la fórmula resolvente. Y me va a dar un tiempo positivo y un tiempo negativo. Me quedo obviamente con el tiempo positivo. Una vez que tengo ese tiempo, puedo resolver ahora la segunda pregunta, que es a qué distancia horizontal se encuentra la manzana del punto de disparo. Y lo que me está preguntando, en definitiva, es el alcance de ese disparo. Entonces, con el tiempo que saqué antes, que es el tiempo en llegar a esta posición, reemplazo en la ecuación en X y calculo entonces el alcance del disparo. Fíjense cómo a veces la palabra alcance está disfrazada en las consignas con otro tipo de términos o conceptos, pero en definitiva es eso lo que está pidiendo. Bien, llegamos al problema 8, que es un problema que trae bastante dificultad porque aparenta en un principio tener muy poca información disponible para resolverlo. El problema habla de un saltamontes que va a describir un tiro oblicuo desde una superficie determinada y va a llegar al mismo punto y va a tener un alcance total de 0,75 metros. Y también nos dice que el ángulo con el que va a salir disparado el saltamontes es de 45 grados. Quiere decir que el vector velocidad inicial con el que se va a mover inicialmente tiene forma 45 grados con el eje X. Cuando yo veo un problema de este estilo, lo primero que hago es hacer un esquema de trayectoria, un esquema donde yo pueda ver el espacio, cómo está distribuido, y inmediatamente le asigno coordenadas del eje Y le asigno coordenadas y defino signos de mi sistema de referencia, positivo hacia arriba, positivo hacia adelante. Entonces, con esos datos me dispongo a construir una ecuación horaria. Lo que pasa es que esas ecuaciones horarias para este problema van a estar muy pobres, porque le van a faltar muchos datos. Por ejemplo, yo conozco el ángulo, pero no conozco el módulo, entonces no puedo calcular la velocidad inicial en X, ni tampoco la velocidad inicial en Y, porque necesito el módulo. De hecho, una de las preguntas del problema es ¿cuánto vale este módulo? También pregunta cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Pero por lo pronto escribo mis ecuaciones y soy consciente de que la posición inicial en Y, por ejemplo, es nula, y también es nula la posición inicial en X, porque lo hago salir del origen del sistema de referencia. Bien, ahora, ¿cómo defino yo el módulo de la velocidad? Bueno, no puedo en un principio. Lo único que puedo hacer, fíjense, acá lo hago, escribir la descomposición vectorial, que la descompongo en seno de 45 es igual a esta división y coseno de 45 que es igual a esta otra división. Esto, aunque yo no puedo resolverlo porque no tengo estos dos valores, puedo despejar el módulo de la velocidad. Lo puedo despejar pasando dividiendo al coseno y pasando dividiendo al seno. Bien, si hago eso, voy a tener escritas, fíjense, estas expresiones. Acá pasé dividiendo el módulo de la velocidad en cada uno de los casos. Y por otro lado, fíjense, acá abajo tengo mis ecuaciones horarias. ¿Sí? Tengo las ecuaciones horarias. La ecuación en X y la ecuación en Y. Bien, con mis ecuaciones horarias, vamos a sacar del 0 porque el 0 ya no lo tengo. Digo, bueno, fíjense, podría reemplazar en estas ecuaciones horarias, podría reemplazar los valores que acabo de despejar acá. Estas cantidades podrían ser reemplazadas acá. Bien, si yo hago eso, si yo reemplazo en las ecuaciones, va a empezar a surgir un sistema de ecuaciones, donde el seno de 45 es una cantidad, es un valor, que si quieren ya la podemos reemplazar. ¿Cuánto vale el seno de 45? 0,707. Y lo mismo, el valor de coseno de 45 tiene el mismo valor, 0,707. Entonces, con esas cantidades ya calculadas, me voy dando cuenta que yo tengo como incógnita la velocidad y el tiempo. ¿Y qué sé de las coordenadas de posición? Bueno, cuando el objeto llegue a la posición de haber recorrido en X 0,75 metros, la coordenada en Y vale 0. Entonces puedo reemplazar eso y entonces me queda un sistema de ecuaciones.
donde la incógnita es la velocidad inicial y el tiempo. Puedo comenzar despejando la velocidad inicial de acá y pasando, dividiendo todos estos términos y resolver este sistema de ecuaciones como a ustedes les parezca. Ante cualquier duda me pueden escribir y los ayudo a resolverla, pero esa es la idea básicamente de este problema. Hacer un sistema de ecuaciones con las ecuaciones horarias de posición del tiro oblicuo. En el problema 9 se habla de un jugador de fútbol que dispara un tiro obviamente desde una cancha, desde una superficie horizontal, y trata de que ese disparo ingrese dentro de un arco. Él se encuentra a 55 metros del arco y el arco tiene 2,44 metros de altura. Con esa información y con el dato de la velocidad del disparo y el ángulo con que dispara, se pregunta si el disparo entró o no entró en el travesaño. Es decir, acá hay básicamente tres situaciones. O el disparo quedó muy corto y cayó antes, o el disparo cae por debajo del travesaño y es gol, o el disparo cae por arriba, pasa por arriba del travesaño y no ingresa dentro del arco. Esas serían las tres situaciones del problema. Bien, entonces nosotros tomamos un sistema de referencia en la pelota con sus correspondientes ejes y dibujamos un vector velocidad y nos disponemos básicamente a escribir las ecuaciones horarias que quedan con esta forma. Con los datos que tiene el problema, ustedes pueden calcular la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x, y por lo tanto tener completas las ecuaciones horarias. Bien, con las ecuaciones horarias completas, uno ahora puede comenzar a pensar un poco este problema. ¿Cómo calculo yo si la pelota ingresó o no ingresó en el travesaño? Entonces, miremos el siguiente dibujo. Acá vemos al jugador, la pelota y la coordenada en mi sistema de referencia de dónde está el travesaño del arco. El travesaño del arco está a 2,44 metros en el eje Y y 55 metros en el eje. Entonces, ustedes para responder esta pregunta tienen varias opciones. Más que varias opciones, hay dos caminos para resolver este ejercicio. Un camino es decir, bueno, yo sé dónde está el travesaño, entonces puedo venir y traer la coordenada 2,44 metros a la ecuación en Y, la traigo acá, reemplazo y calculo, dado que tengo la velocidad inicial y tengo la gravedad, calculo el tiempo que tarda la pelota en llegar a ese punto. Me va a quedar una ecuación cuadrática. Lo que me va a llamar la atención es que esa ecuación cuadrática tiene dos resultados positivos. ¿Por qué? Porque la pelota pasa dos veces por esta altura. Una vez cuando sube y otra vez cuando baja. Entonces, básicamente, eso me va a dar dos tiempos. Tengo que usar claramente el segundo tiempo, el tiempo más grande, que es cuando está bajando y llega a esta altura que es 2,44 metros. Con ese tiempo que saco de la ecuación cuadrática, lo puedo traer a la ecuación en X y fijarme, yo lo traigo acá, tengo la velocidad inicial en X, fijarme a qué distancia del jugador se encuentra cuando llega a esa altura. Si la distancia es menor que 55 metros, quiere decir que la pelota hizo esto y cayó antes de los 55 metros. Si la pelota es más grande, el valor es más grande que 55 metros, quiere decir que muy probablemente la pelota haya pasado por arriba del travesaño. Entonces, claramente la pelota no entró. Bien. Esa es básicamente la situación en ese momento. ¿Sí? Si justo me das los 55 metros, entonces quiere decir que está pasando por el travesaño. Bien. La otra opción para resolver este ejercicio es usar en cambio los 55 metros, reemplazarlos en la ecuación en X y despejar el tiempo. Y con ese tiempo fijarnos a qué altura se encuentra la pelota. Es decir, si yo llevo los 55 metros, los reemplazo acá, me va a decir a qué altura se encuentra. Si se encuentra por debajo de los 2,44 es porque está entrando. Si me da un resultado negativo, quiere decir que está por debajo del piso, quiere decir que ya tocó el piso y siguió bajando para las ecuaciones matemáticas. Y si me da entre 0 y 2,44 la respuesta de la coordenada de Ni, quiere decir que entró dentro del arco. Bien, bueno, acá les dejo una idea. Espero sus preguntas al respecto de estos problemas, que no son nada fáciles, y me gustaría saber cómo les está yendo y que me escriban. Veremos los ejercicios que siguen, los ejercicios que quedan sin hacer en la próxima clase.